Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bien, es que yo hablo bajito. Entonces, estamos aquí para presentar Días sin Escuela, con Sento y Elena Uriel, sus autores. Entonces, bueno, pues una pequeña presentación así biográfica. Se conocieron estudiando Bellas Artes. A pesar de que Elena es de A Coruña, se conocieron en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, entre otras cosas porque creo que en Galicia no había, ¿no? Y bueno, pues desde entonces hasta ahora. A pesar de que Elena cultiva la pintura, el dibujo, el grabado, en el cómic no se ha metido, y probablemente no lo ha hecho porque ya estabas tú, ¿no? Eso. Que tu trayectoria en el cómic en los años 70, 80 fue, vamos, espectacular. Dejaste alguna revista en la que no publicaras, porque el Bésame Mucho, el Víbora, el Cairo, Madrid, luego ya el Jueves, luego, y luego tu vuelta al cómic con la novela gráfica del Dr. Uriel, en la que, bueno, evidentemente el apellido igual os dice algo. Efectivamente, pues había una parte que también te tocó a ti muy de cerca. Ya en la novela gráfica en las novelas gráficas del Dr. Uriel, colaboraste coloreando, al menos los 2 últimos volúmenes fueron, ¿no? Sí. Y también en las historias del Museo del Prado. Sí. Y no conformándote con esto, ya en esta te lanzas al guión. Sí. Bueno, vamos a hablar de Días sin Escuela. Iba a preguntar cómo surge el proyecto. Tengo una pequeña idea de cómo surge el proyecto, porque este pequeño libro ilustrado que editaste en el año 2000, y que creo que no estuvo a la venta. No, nunca estaba a la venta. Pues algunos tuvimos la suerte de conseguir un ejemplar, ya lo siento. Pero dar envidia es la mitad del placer de tener algo. ¿O creéis que los de los coches esos deportivos de lujos tienen el tubo escape estropeado? No. Es que tienes que saber que están ahí, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo, pero con otras cositas. Sí. Entonces, narras aquí un viaje que hicisteis a Bosnia, sí, con una ONG en el año 97, ¿verdad? Exactamente. Bien. Sí. Y esta es la secuela en realidad, la historia que contáis aquí, sí. Pero es la semilla que luego dará ahí. Contadnos un poquito cómo empezó todo. Todo empezó porque... ¿Paso? Sí. Todo empezó porque Elena, que es la que más cosas hace en casa, pues ya has visto que ella es la que pinta, la que tal, y ahora ella quiere hacer mis guiones y todo. Una y no más. He hecho uno y ya no volveré más. Pues ha habido riesgo de divorcio en 3 ocasiones. Fue Elena la que... Pocas me parecen, 3, pero gordas. No hablo de las menores. ¿Puedo hablar? Sí. Lo que estaba diciendo es que cuando la guerra de Bosnia, que la verdad es que fue, yo recuerdo en los años 90, empieza en el 92, acabará en el 95, la guerra de Bosnia la verdad es que fue la guerra más cercana que nosotros conocimos en su momento. Bueno, todos lo conocisteis también como nosotros, pero quiero decir que era una guerra cercana de verdad, que no era en Irak ni era nada, era una guerra a la que podías ir en coche. Yo fui en coche allí y estaba muy cercana, y era un país con bastantes similitudes. Entonces nos implicamos de alguna manera, gracias a que Elena tuvo conocimiento de esta ONG que proponía pues tratar de dar vacaciones a los niños que estaban allí en cuanto acabó la guerra. Y eso fue un poquito lo que pasó aquí. De hecho, esta foto que veis es en el año 1992. Nosotros tenemos un hijo que es el que lleva
la camiseta De la Expo. de la Expo de Sevilla, y el otro es, en el libro le llamamos Denis, pero se llama Adis en realidad, Hemos le cambiado. cambiamos el nombre. Lo digo porque a veces diré Adis porque se me va a escapar. Y este es Adis, que ese mismo año estaba iniciándose una guerra en su país, está ahí con su padre y con la escopeta de su padre, vamos. ¿Cómo llega esto? Pues un poco de alguna manera lo que ocurre es que Adis lo acogemos en casa, viene durante 3 veranos, es un tipo encantador, el Adis es un hombre, porque hoy en día tiene 40 años, es un hombre hecho y derecho, ya no es ese niño pequeñito que vino a nuestra casa, y al 4.º año nos preguntó si podía venir a estudiar a España y le dijimos que sí, claro. Nosotros de hecho no nos atrevíamos a haberlo propuesto porque tiene padre y madre, o sea que no es que era un huérfano de la guerra ni nada de esto, entonces tampoco sabíamos hasta qué punto podías un poco tirar demasiado de la cuerda, pero cuando fue él el que lo dijo, pues nos pareció bien. Y ahí un poco viene toda la relación con Adis. Cuando acaba la guerra en el 95, lo que pasa es que desde la ONG montamos un par de camiones y un jeep y tal, y nos fuimos desde Sagunto y la zona esa del Levante, donde funcionaba esa ONG, hasta allá, a llevar ayuda humanitaria, y de paso pues veíamos a las familias de los niños que habíamos acogido y todo esto. Entonces, esto yo me dediqué, además de otras cosas, a hacer muchos dibujitos, porque es como yo paso el rato, sobre todo, ¿no? Entonces, a la vuelta hicimos una exposición también para recaudar y esto, y se me ocurrió que esto en realidad era el catálogo de la exposición. Lo que pasa es que yo le añadí el texto, le pedí al ayuntamiento que se pagara una buena tirada y empezamos a repartir. Entonces ese es el germen de este regalito que después en Barcelona un día yo te di a ti, Fernando, y eso. Entonces eso es lo que hay. Y siempre hemos tenido en la cabeza la posibilidad de contar la historia de Adis niño, de ese Adis que vive 3 años en el infierno de la guerra. Y entonces, pues, pasado el tiempo y tal, claro, imaginaros que al principio a un niño no le vas a preguntar por lo bien que se lo pasaba ni se lo dejaba de pasar. Además, al principio Adis lógicamente no tenía palabras no tenía vocabulario, quiero decir, vocabulario para contárnoslo, pero bueno, con el paso del tiempo y ya surge propiamente de él, ¿no? Cuando a veces veíamos determinadas noticias, a lo mejor que salían en la tele, y ahí es donde empieza él a contarnos las cosas. Oye, pues eso que están contando, mi madre estaba enferma, a lo mejor era por lo del uranio enriquecido y tal, y es a partir de ahí que empezamos a preguntar. Y un poco lo que queríamos era, bueno, lo que nos llamaba la atención es que los escenarios son los mismos, que es curioso, han pasado años, ahora Gaza, Ucrania, y si os fijáis en las imágenes, estos son imágenes de ahora, de Gaza, y del TVO con imágenes sacadas de Bosnia, es exactamente lo mismo, son parecidísimas. Entonces queríamos un poco, esto es Ucrania, por lo que contaba Selma, que nos contaba Selma, está su familia yendo por las calles, y aquí una familia ucraniana que es que en cualquier momento nos puede pasar, vivimos aquí como de espaldas a una realidad que nos llamó mucho la atención cuando lo de Bosnia, porque nos llamaba mucho la atención que yo estaba con mi hijo pasándomelo estupendamente en la Exposición Universal de Sevilla y en las Olimpiadas de Barcelona, y Adis estaba en ese momento empezando una guerra atroz. Entonces siempre nos llamó mucho la atención ese vivir de espaldas a esa realidad, que yo me siento, que siempre, yo no sé vosotros, pero yo me siento muy
cómplice, ¿no? Por silencio o por omisión o por no saber qué hacer, yo no sé qué hacer. Entonces, en Bosnia nos dieron la oportunidad por una ONG que nos apuntamos de acoger a estos niños. Esta foto de aquí es la llegada de Adis cuando llegó el primer verano, que justo acabó la guerra en diciembre del 95 y en verano del 96 es cuando vino Adis por primera vez. Y ese día, ese abrazo allí fue su llegada a España. Cuando en Valencia, que está viniendo a veces Adis a las presentaciones, es descalabrante, porque le empiezan a preguntar y cuando cuenta lo que él, muchas veces le preguntan, ¿y tú qué pensabas cuando viniste a España por primera vez? Y claro, lo que cuenta es lo que cuenta un niño, cómo vive un niño, es la guerra y cómo vive un niño venir a una zona occidental cuando él llevaba 3 años en el infierno viviendo en un sótano y tal. Es muy interesante escucharlos a los niños porque viven de manera diferente, ¿eh? Entonces aquí esta es la llegada y aquí abajo está con toda la familia, que el primer día que vino, él venía a un país de cristianos. Nosotros no éramos sí que éramos conscientes, sabíamos que era musulmán, pero él venía a un país de cristianos, su abuela le había dicho que ni bebiera agua porque lo íbamos a matar, porque allí los cristianos los habían perseguido y asesinado. Y entonces se pasó 2 o 3 días sentado al lado de la nevera y solo abría tetrabricks de leche, se ve que los veía seguros. Y cuando llegó, toda mi familia habíamos alquilado una casa, estábamos muchos primos, y mi hermano se había dedicado a poner posits con los nombres de todas las cosas en bosnio, la cocina, Kujina, la habitación Soba, todos llevaban su nombre aquí, y no nos dimos cuenta que teníamos un perro, nos parecía normal tener un perro, llevaba su etiqueta aquí con el nombre del perro, pero nada más abrir la puerta, eso lo cuenta Adis ahora. El perro se le abalanzó, un pastor alemán, claro, allí los pastores alemanes los llevaba la policía croata. Y además los perros, nadie les daba de comer a los perros, más bien o se los comían o eran perros asilvestrados, con lo cual la llegada fue un poco salvaje. Les tiraron una traca al llegar el autobús, no sé, porque en Valencia somos muy de traca, total, un desastre. No sé cómo sobrevivieron a la posguerra nuestra, pero bueno. Sí, no, hicimos una serie de hojas fotocopiadas y tal, con un lenguaje, un diccionario básico de serbo-croata, español, para poder hablar. Al principio era muy difícil ponerse, entonces yo recuerdo que por las tardes nos poníamos después de comer, mi hijo Arturo, Adis y yo, y practicábamos un poco nosotros lo suyo y él lo nuestro. Eso es, y con este tipo de... Lo digo porque tú cuando preguntas cómo había empezado, empezó con la llegada, ¿no? Y ahora vamos a llegar ahí al libro. Bueno. Claro, este es un primer verano. El primer verano. De pronto, Portaventura y de pronto todo, pues... Enseguida se olvidó de los cristianos y de que lo íbamos a matar y descubrió los helados, la bicicleta y la playa y ya se acabó el problema, ¿eh? Y nada, fue muy, muy bien y nos dimos cuenta que era un buen chaval, desde luego. Mira, aquí ya está. Ahora ya llegamos ahí al libro. Ahora llegamos al librito este. En el 97, entonces, después de ese primer verano, decidimos llevar ayuda humanitaria a los campos de refugiados que habían por toda Bosnia. Nos llevamos ese Land Rover desde aquí. Yo iba en ese Land Rover, exacto, sí, que era Está aquí el Land Rover. que le llamábamos el Lute, porque era un Land Rover muy viejo y entonces era lo de camina o revienta, ¿no? Llegó hasta allí y nada, y allí lo que hacíamos era, pues, dormíamos en escuelas, en sitios estos y nos dedicamos al reparto. Yo es la primera vez en mi vida que estaba cerca de una guerra de verdad, con todos los problemas que suponía, además en un país que en ese momento, pues, hay que pensar que estábamos en Mostar, y Mostar, por ejemplo, pues en una ciudad que tiene su barrio croata, al otro lado del río el barrio musulmán, arriba el barrio serbio. Entonces había sido un desastre de guerra, pegándose todos unos contra otros, todos desplazados. Adis venía del campo. Aquí, poco en el libro, lo que veréis es que se cuenta la historia de Adis. Adis es un niño de aldea que vive en la frontera prácticamente con Serbia, que desde el primer día tienen que huir de su casa y dejarlo todo.
Belma, su mujer, vive en Mostar. Entonces esa diferencia entre la guerra de ir por los montes huyendo y tal, y la guerra de ciudad, que es la guerra de bombardeos, de esconderse, de más problemas de hambre y tal, un poco porque lo que decía Adis, que ellos tenían suerte que podían comer hierbas, raíces o lo que fuera, lo que conocía sus padres. Que bebían agua de los charcos. Una suerte increíble, más que si no tienes más que chupar piedras, como ves que había en Mostar. Y eso, entonces el libro, lo veréis, lo hemos querido hacer de alguna manera que responde a la realidad, porque al final todo surge de conversaciones familiares. Adis vive en la calle de atrás, con Belma, ahora vive ahí detrás. O sea, él estudia en España, se pone a trabajar y entonces invierte. Esos 3 primeros años él venía en verano y se iba en invierno, y después es al revés, se queda en invierno y en verano va a ver a sus padres, ¿no? Y ahora viven detrás. Tenemos un nieto ya de 12 años y otra de 7. ¿Y qué más? Ayúdame, corre, di algo. Pues, sí, no, el año siguiente... Intento ser cronológica, estamos en el... Sí, en el 98. No, que lo anterior es lo que se encontraron ellos en el 97, 2 años después de acabar la guerra. Mostar estaba así todavía, o sea que la reconstrucción... Ahora es curioso, en Valencia ha habido la Dana y muchas personas, tenemos muchos amigos que vivían allí que decían es como una guerra. Pero claro, es como una guerra que duró 3 días muy intensos y ahora está una recuperación que va hacia adelante. La guerra es 3 años, ¿no? En la que además no hay ayudas después. Entonces, Sento va en el 97 y un grupo de madres acogedoras de niños de verano nos vamos en el 98 también. Nos fuimos también un mes en una furgoneta a ver a nuestros niños, ¿no? Y ese es el Mostar que nos encontramos, observar que estaba, vamos, absolutamente derruido la mayoría, y después la policía y todo te decían que no salieras de las carreteras porque estaba todo minado. Y a mí una cosa que me impresionó mucho fue que todos los parques de Mostar eran cementerios. Los musulmanes tienen que enterrar en tierra, y cuando el asedio de Mostar estaban cercados por croatas y serbios. Y entonces todos los muertos los enterraban en los jardines y estaban todos los jardines convertidos en cementerios. A mí eso me impresionó. El tío de Adis estaba enterrado en uno de esos jardines. Este Sadis, bueno, estamos contando un poco la historia previa, ese del Círculo de Sadis, que estudió formación profesional, no quiso estudiar en la universidad, ahora se arrepiente. Él no quiso porque dice que no quería ser una carga para nosotros. Nosotros le decíamos, pero sigue estudiando, acabó el bachillerato en mi instituto y todo, pero no quiso. Pero bueno, es un mecánico estupendo. Voy un poco rápido, así pasamos al otro. En uno de esos veranos que volví a su casa, estudiaba aquí, volví a su casa, un año vino y me dijo, Elena, me caso. Y yo digo, un momento, que yo solo le conocí a una novia en el instituto que la había dejado, pero me enseñó una foto y me dijo, me voy a casar con esta chica. Al verano siguiente ya formalizaron y entonces se casaron en el 2008. Era tal cual la gran boda griega, pues igual, pero la gran boda bosnia, nos fuimos todos allí. Y esta es Selma, que en el libro se llama Selma, pero se llama Belma. En la realidad es que les cambiamos a ellos, menos a los nietos, les cambiamos los nombres. Y se casó con Belma, y entonces ya entra Belma en la historia, y es cuando queremos poner lo de la guerra, cómo vive la guerra un niño en el campo, que es tremendo, pero... Como dice Adis siempre, decía, no, pero mi guerra yo muy bien, porque yo comía hierbas y bebía y Belma, como a mí me impresiona mucho lo de Gaza, porque ves que como están encerrados allí y está todo derruido y es todo hormigón, es que no debe de haber ni una brizna, y eso a mí me produce una sensación horrible, ¿no? Y este es el día de la boda, que este es el coche, que se parecen todas las bodas mucho. Pero que en 2008, fijaros que aún... Mirad la casa que había detrás en el centro de Bosnia, de Mostar. Picadas de viruela. O sea, del 2008, que a mí eso me impresionaba muchísimo.
estas son las paellas reales que nos marcamos ahí. Veréis que en el libro... Tal cual. Sí, tal cual. Reconozco el sitio de Pero te veo, sí. Sí, quiero decir que lo normal es muchos domingos pues nos hacemos la paellita, viene mi hijo que vive en Barcelona, viene Arturo, y bueno, pues, y es así, un poco el libro tiene ese esquema, es una paella donde ellos hablan, van contando, flashback hacia la guerra, y volvemos a la paella y así un poco es. Porque en general es lo que pasa, este libro reúne en una sola paella todo, pero han sido muchas paellas. Porque sí, las primeras paellas, ahora las hace Adis, que conste que yo tengo me hace las paellas un bosnio, porque yo no he aprendido. Pero Belma comentaba que cuando iban mucho a las vallas del ejército español que estaba en Mostar había un cuartel del ejército, y entonces los niños iban todos los días porque ellos comían en las tiendas de campaña, y es curioso, los niños, Belma lo cuenta, se agarraban a la valla y los soldados mientras comían veían Doña Bárbara en la televisión porque tenían un equipo electrógeno. En Mostar no había luz los 3 años de guerra, pero los soldados tenían un equipo electrógeno y veían Doña Bárbara. Y les encantaban las telenovelas a los niños. Los niños agarrados a la valla veían Doña Bárbara. En Bosnia, como en muchos sitios, no doblan, no tenían costumbre de doblar, sino que lo que tienen son subtítulos, pero estaba en español. Entonces, de hecho, hablan un poquito español, en parte por Doña Bárbara. Tenían sus cosas por Doña Bárbara, sabían palabras y cositas así, sí. Y voy a la paella. Y Belma decía que muchas veces les encantaba cuando había arroz amarillo, y era la paella. O sea, cuando les sobraba la comida, los soldados les daban. Y entonces Belma decía, es que nos encantaba el arroz amarillo. Y cuando vio la paella y vio que era paella. O sea, que la vida es curiosa. Y que la paella no tiene cerdo, normalmente. Sí. Bueno, aquí está el auténtico Denis, y el Denis que ha dibujado Sento es un auténtico experto en paellas, de unas paellas buenísimas. Sí. Bueno, seguimos un poco, como veis. Y esto es la recreación de las charlas de las paellas. Estos son dibujitos que yo llevo unas libretas, tengo desde el año 73, llevo haciendo libretitas de estas con todas mis comeduras de tarro y todos mis problemas y mis cosas. Y entonces Elena me las roba, hace fotos y las enseña a la gente. No me gusta. Esto es la casa de Adis ahí en Sagunto, donde vivimos. Y hay cosas subliminales que hemos metido, juegos, eso que a veces se busca. La partitura música es Mediterráneo de Serrat. Nada más aquí. Cosas de estas de... Sí, aquí lo que pasa es que estaba lo de los mapas mentales. Sí. Sento desde hace muchísimo tiempo hace como mapas mentales. Hay un programa de ordenador que son mapas de ordenador mentales. De estos en que haces. Y siempre cuando yo trabajaba de profesora se empeñaba en que debía de conocer lo maravillosos que eran los mapas mentales. A mí me ponía muy nerviosa, nunca les vi, nunca supe hacerlos. Pero en este libro sí que hemos usado los mapas mentales y por fin les vi el uso. Aquí hay uno. Claro, este es el de Adis, por ejemplo. Pues no, es sencillamente a partir de que tienes. Elena cogió los audios, los transcribió y de ahí empezamos a sacar temas. Sobre todo ella fue al final la que más eligió temas de los que queríamos hablar. Y bueno, de alguna manera, pues ahí en estos mapas mentales, aparte de ahí haber una cronografía, están los temas, las cosas, lo que pasa en primera instancia, en segunda. A mí sí que me sirve, vamos, yo normalmente cuando hago historias y tal... Yo les vi el uso, porque además está el mapa de Belma y de Adis, y en todos están las cosas que queremos poner y vamos tachando, ya hemos tratado esto, y después estaba que es algo que parece que no, desde aquí, desde el confort de que cuando hace calor aire acondicionado, cuando hace frío calefacción. Claro, cuando Adis contaba que tuvieron que irse de la casa y estar en el monte con lo puesto 3 meses en invierno, en cerca de Mostar, que nieva, no es lo mismo estar de camping en invierno que en verano, sin tienda de campaña y sin nada, ¿eh? Y entonces los mapas nos ayudaban a colocar un poco los distintos momentos para ver también la ropa, como este es el mapa de Belma. Este es el de Belma.
Sí, que tenéis que dejar necesariamente muchas cosas fuera. Montones. Claro. Porque es la parte más dolorosa de cuando uno cuenta una Totalmente. historia y dice, bueno, ya, pero tiene que ir en un carril y tienes un límite razonable de páginas, Totalmente. ¿no? Sí, Pero qué bueno es cuando sabes que podrías haber contado muchísimas más cosas porque tú ya las conoces, ¿no? Y los personajes se enriquecen porque de alguna manera van con esa mochila tridimensional, con esa tridimensionalidad que da el que no han sido creados para una escena, sino que tienen su vida. Sí. Curioso. No, es así. Yo recuerdo que hice un curso de guión de televisión y cine, no sé qué, y te decían eso, no, tú tienes que saberte la historia del personaje, aunque después no salga, pero dónde estudió, no sé qué, no sé cuánto, aunque en realidad la historia que tú cuentas empieza cuando tiene 50 años, y la verdad es que sí que te ayuda, porque sabes las reacciones. Esto es la paciencia que he tenido, porque durante los 3 años y medio en el que estuvo dibujando, pasaba por... Él le da muchas vueltas a la cabeza, yo le doy muy pocas, entonces aquí meto los estados de ánimo. Sí. Esta es otra cosa que comentábamos antes con Koldo, y es que por primera vez me lo he hecho en la tablet, en vez de hacerme los dibujotes y tal como siempre. Pues este año me lancé este año no, empecé haciéndomelo en la tablet porque me parecía mucho más cómodo. No obstante, como veis, la partitura que hay delante es así que está hecha a mano, porque yo sí que tengo que, a partir del guión y a partir de tal, sí que me hago ese story que llamamos, que es como un ensayo, te cuentas la historia a ti mismo, aunque sea con dibujos de bolitas, y tal, para ver si falta algo, si sobra, si esto hay que cortar, si hay que alargar y tal. Y entonces yo pues eso lo uso como partitura. También, a mí por lo menos para mí es muy necesario memorizar los personajes principales, protagonistas. En esta puñetera historia habían muchos protagonistas, pero bueno. Pero a cambio les tenías bien memorizados. Los tenía bien memorizados, claro que sí. No, Sí, lo que sí que ocurre, claro. Al menos a los contemporáneos. Sí, no, lo que sí que ocurre, yo ya con Doctor Uriel me pasó un poco y aquí me ha vuelto a pasar, y es que cuando cuentas historias de verdad, de gente que conoces, que está ahí, que está allá, no es tan tranquilo como si estás hablando de un vaquero de Illinois, ¿no? Te da igual. Aquí, claro, ves a esto y dices, ¿qué pensará el Osman o la Fátima? Que a ver cómo hemos resuelto esta escena, que, claro, al final las escenas seguro que ya te dirían, no fue así, porque no puede ser así, porque has tenido que cortarla, has tenido que coserla con la anterior y esas cosas. Entonces eso sufro mucho y he decidido que a partir de ahora me voy a hacer fabulador. No, pero es una cosa curiosa porque estos son los principales protagonistas y sí que están muy parecidos. Osman, el padre, el de arriba, es que es igualito. Fátima también, son muy parecidos. Los actuales también, porque las fotos... Entonces cuando Adis no quiso, durante los 3 años que estuvo dibujando Sento, porque desde el 2011 estamos grabando en las comidas, cuando surge... Tampoco, yo a veces sí que pregunto, porque a mí cuando veo ahora la guerra en Ucrania y tal, yo a veces le decía, Adis, ¿y tu madre cómo hacía qué pasaba si os dolían las muelas o si estabais enfermos? Y entonces él me va contando, yo tengo curiosidad y empatía con esas madres, vamos, lo paso fatal de imaginarlo solamente. Entonces está muy documentado. Y Adis no quiso nunca mirar las fotos. Él entraba al comer la paella, los dibujos, entraba a la paella y estaban todos los dibujos, todas las páginas. Sento iba dibujando, iba poniendo las páginas y toda la habitación estaba llena de páginas. Y Adis pasaba y no miraba nunca, en 3 años. Y cuando acabamos la historia, antes de mandarla a la editorial ni nada, en un PDF, se las dimos a leer. Y entonces Adis, que es de verdad es un niño extraordinario, francamente, un niño de 40 años, pero ahora, bueno, era un niño extraordinario y es un adulto extraordinario. De repente viene y le digo, Adis, ¿qué tal? Me dice, dice, ayer llevé a los niños al colegio, me senté en la habitación, me puse un café con leche, apagué el móvil y me puse a leer la historia completa. Y de repente me dice, y aparte de llorar 3 o 4 veces a lo largo del libro, dice, es que de repente me di cuenta, pero me lo decía con una emoción y una naif, era como naif, me dice, es que es
igual que lo que me pasó a mí. Y le digo, pero Adis, por Dios, si es que es lo que te pasó a ti, digo, es que tú me lo contaste. Y dice, no, pero es que es igual, es que yo no había visto mi infancia, o sea, él no tenía fotos de su infancia, porque durante las escapadas pues no tenía fotos, tiene una. Dos fotos, esa que hemos visto al principio esa y otra con su hermano. Tiene dos, Belma no tiene ninguna. Y entonces se emocionó de ver imágenes de su infancia, de ver una película. Dice, vi como una película con mi infancia. Él no había vuelto a pensar en su infancia, ni había recordado. Yo personalmente, muchos de mis recuerdos yo creo que no son recuerdos míos, son las fotos que las hemos visto 70 veces y que te dicen, mira, aquí es cuando fuimos de veraneo y tu padre tal, y te estaba ya. Él no tenía esa idea. Entonces cuando vio su vida, se quedó sorprendidísimo. Y eso fue muy bonito, porque decía, es que he vuelto a vivir, he visto a mis padres, he visto a mis amigos, fue curioso. Esto ya no son protagonistas, estos son buscar el ambiente, los niños y las gentes del momento, de fotos y fotos, mirando fotos de la época. Otro de... Pero esto es lo de... Sí, esto es más bien esta cosa, digamos, hay como una trama central, digamos, o una línea central, que es la paella, y como la historia de Denis y Selma un poco buscábamos el que se fueran entrecruzando. Todo esto responde de alguna manera. ¿Qué vas a hacer? Sí, voy a meterme contigo. Allí lo veis en lo que me ha costado, lo trabajoso que fue el hacer este tebeo, continuamente. Lo que estaba diciendo es que lo que ocurre es que yo estaba muy empeñado en no poner textos de apoyo, porque últimamente estoy yo en que eso, el texto de apoyo me recuerda un poco a las películas antiguas, así de esto es un bello pueblo español, ¿no? De Berlanga y de estas cosas, que no es verdad, pero bueno, se puede perfectamente meter texto de apoyo, pero aquí yo estaba tratando de no meter. Y por eso lo que hacía era cruzar las historias para, digamos, ir cortando y pegando y cortando y pegando siempre. Y nada, aquí pues yo me cuento a mí mismo que voy a hacer eso, que después lo he hecho más o menos, a veces sí, a veces no. Estos son lo que os decía antes de los primeros trazos que yo me monto para contarme a mí mismo si esto está bien, si añado una viñeta, si quito 3, si añado 2. Pero Koldo, aquí todavía era vertical, si te fijas. Sí, sí. Aquí la todavía primera versión era vertical y después la segunda la hago horizontal, y es un poco por lo del iPad. Entonces tengo que reducir, voy a meter menos viñetas, y entonces el horizontal me venía mejor. Sí. Además de que yo por mi edad yo leía los cuadernillos de Capitán Trueno, chaval. Mi teoría es que si no habrá algún fabricante de muebles valenciano que esté apostando, subvencionando la edición de tebeos apaisados, porque es muy sospechoso. Laura, Paco, vosotros, sí. Ahí no sé yo qué decir, no lo sé yo tampoco. Pero es un rompebaldas con mucho cuidado, van así. Ay. No, hombre, déjate un estante bajito y otro lado, hombre. En mi caso he conseguido que hay una parte en la que van todos los apaisanos ahí ya. También lo puedes tumbar. Sí, pero eso ya... Vale, ya, no te convenceré. ¿Veis? Este es el estudio. Yo me compro esos tableros de corcho no, son sí, de aislante, son los aislantes para las casas. De aislante. Yo voy a los sitios de material de construcción y me compro esos corchos, que no son corchos, ¿cómo se llama eso? Poliespan o algo así. Y ahí me tengo que ir poniendo las páginas, por lo de siempre, porque es que al final 5 imágenes por página, empiezas a acumular páginas, 180 páginas, te puedes marear. Entonces yo tengo que tenerlo ahí para verlo. Y ahí está mi guionista, preparada para reñirme y para decirme eso no era así. No, que conste que lo del guión fue que empezó 3 veces. O sea, la idea desde 2011 estamos grabando y siempre quisimos hacerlo, Pero además cuando empezó lo de la guerra de Ucrania, por ejemplo, nos recordó muchísimo lo de Bosnia. Y ya después lo de Gaza, ya, ¿para qué? Y viendo otra vez, vuelves a tener la mala conciencia, estamos otra vez siendo
partícipes de todo este silencio y eso. Entonces nos venía... Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, Sí, ¿no? Y sí. de algún modo Francamente. esto es un testimonio que sirve para cualquier guerra, pero que es sorprendentemente actual sin Sí. que eso sea Sí, sí. una buena noticia. Ahí no hay Está datos claro, de, está de- claro, de está esa claro. guerra. Bosnios, croatas, en fin, el que sepa cuál es la bandera croata verá que unos llevan la bandera croata, pero no en ningún momento, porque es un niño y un niño no sabe que son los malos y los no malos. Y ya está. Yo creo que, bueno, vamos, por hablar yo algo, hay una cosa, y lo hemos hablado antes, que es el hecho de que esté contada desde el punto de vista de un niño, es decir, es un adulto, pero está evocando su infancia, ¿no? Podría haber sido una historia más dura, porque los niños no tienen por qué vivir con tanto drama, pero es una historia sorprendentemente amable. No hay grandes tragedias, no vemos demasiados muertos. Vemos el sufrimiento de la guerra, pero sin regodearse en la violencia ni en la tragedia personal. Me parece un acierto, porque muchas veces creemos que meter un poco más de drama es motivar más al lector, y realmente yo creo que en estos casos menos es más. Estás todo el rato pensando, la va a palmar el padre, la va a palmar el... Y estás temiéndote que vaya a ocurrir, y es más... y pone en valor una cosa muy importante, es que por cada víctima que muere, hay otros muchos que no han muerto, o que en su familia no ha muerto nadie, o poca gente, pero han temido todo el rato por su vida y por la de sus familiares. Es decir, ese sufrimiento continuado, aunque no lleve al final al drama máximo, que es la muerte, sigue dejando unas cicatrices enormes, ¿no? Totalmente. De hecho, hemos quitado muchas escenas. Hay una... Adir nos contó sus primos en esa guerra canalla, ponían bombas de estas enterradas y le pegaban una mariposa o un cochecito para que el nano la coja, ¿no? Es cosas ya de mucha mala intención y tal. Lo digo porque en un momento dado su primo coge una bomba de esas y se la lleva a casa. Y se la lleva a casa y entonces llama a su hermana, se tapan con una manta. Se esconden de los padres con una manta. Con una manta, y aquello pega. Podríamos haber puesto esa escena. Yo llego a un momento en que, o cuando están saliendo, que van por la carretera, que van llegando a, digamos, a zona musulmana, porque tal y cual, pues ahí nos contaban, ahí veíamos como a los abuelitos los iban abandonando y dejándolos ahí porque no podían cargar con ellos. Quiere decir que llega un momento que dices, lo pongo, o sencillamente me quedo con que por fin están llegando. Y aparte también hay, que eso lo hemos hablado con Adis, incluso después, sobre todo, pero vamos, también antes. Hay una cierta inconsciencia. O sea, el niño come hoy y ya está contento. Su madre es la que se queda jodida porque sabe que se ha quedado sin harina. Y mañana qué vamos a hacer, o esta noche qué vamos a hacer. Pero el niño se va a jugar porque ya he comido, me voy. Y de alguna manera, aunque sí que están en la calle y ven que llega un soldado y de pronto ves a una señora llorando, saben que se ha muerto el marido, pero bueno, ellos están a otra cosa. No es que no sufran, no estoy queriendo decir eso, estoy queriendo decir que son otras maneras de ver la realidad. Pretendíamos darle ese toque de aparente inconsciencia, la inconsciencia infantil, no una inconsciencia. Otra cosa muy importante, Alice es musulmán, pero realmente en el libro no hay personajes caracterizados como musulmanes en el tópico de lo que nosotros los occidentales entendemos como musulmanes, que en realidad serían más como árabes que musulmanes, ¿no? Sí. Es una cosa... Y entonces, de hecho, las mujeres van sin hijab, no son autónomas, ¿no? Es decir, que a veces trasladamos muchos tópicos de culturas a religiones y con eso parece como que
que nos sentimos como más tranquilos, ¿no? Porque si son muy distintos a nosotros, parece que la empatía ya la podemos dejar de lado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es fantástico el hecho de que, bueno, excepto la escena hay una escena muy bonita que encuentra el niño una camiseta del Barcelona y el Barcelona en el escudo, yo no me había fijado porque el Barcelona no... Sí. Tiene una cruz. Sí. Y la madre quita uno de las aspas de la cruz. De las aspas de la cruz para que no sea una cruz, y entonces el niño que es musulmán pueda llevar esa camiseta sin estar como... Sí, sí, llevando la cruz de San Jordi ahí puesta. Sí. Entonces, sí, esa escena bien, bonita, explica que detrás hay algo, pero con una sutileza, es decir, en realidad esto no va de moros contra cristianos o de, digo, por... Sí, sí. Esto va de cómo en las guerras las víctimas son sobre todo los civiles, Sí. Que los ricos siempre están protegidos, que son los pobres los que más la sufren, y cómo los niños son unas de las grandes víctimas que olvidamos en las guerras. Yo creo que esta es un poquito la historia que habéis sabido rescatar con esa sensibilidad. Y que tienes la suerte de tener una historia que conoces de primera mano, digamos, que no te tienes que inventar o no tienes que hacer una historia, voy a dar pena, sino que no, ¿qué pasaba? ¿Qué hacías? Sí. ¿Qué pasaba? Y tal. No, porque además solo hemos escuchado a los niños, no hemos querido escuchar historias de los padres ni de los tíos, solo a los niños. Entonces, eso que dices tú a mí me sorprendía muchísimo. En Sarajevo hubo unos Juegos Olímpicos antes de la guerra de Bosnia, unos Juegos Olímpicos de estos maravillosos, que estuvimos allí después y era impresionante ver todos los telesillas hechos polvo y tal. Entonces, todas las personas estaban mezcladas, estaban casados serbios con croatas, con musulmanes antes de la guerra. Entonces había una absoluta mezcla hasta que se desata la guerra, ¿no? Y ahí se organiza la de Cristo es Dios, nunca mejor dicho, y se tal. Entonces es muy curioso porque Adis, claro que era muy niño cuando empieza la guerra, porque tenía 6 años y Belma tenía 4, tampoco sabían mucho de esto de si eran musulmanes y la religión, no tenían ni idea, ¿no? Pero lo que tiene, a mí me impresionó mucho cuando él cuenta, porque en principio este libro iba sobre la guerra, pero curiosamente mucha gente tiene mucha curiosidad de saber cómo vivieron ellos después la llegada aquí a Occidente, a un país cristiano, cómo se adaptaron y tal. El Adis cuenta ahora, que tiene vocabulario ya para contar, que cuando acaba la guerra empieza en el colegio, que es lo que él quería ir al colegio porque quería estar con amigos y empieza el colegio y la ONG hace un llamamiento, dices, el niño que quiera apuntarse a un veraneo en España, que se apunte. Adis tiene una curiosidad universal y entonces se apuntó enseguida, él y otros cuantos. Llega el día de irse, eso lo cuenta Adis, dice, entonces llega ya el día que nos vamos a ir, ya había un autobús, bueno, les da la Cruz Roja una mochila, todavía me acuerdo, una mochila con un cepillo de dientes y un pijama de invierno, atención, y era verano. Se cogen el autobús y bajan en el autobús desde Mostar hasta Split, y de repente ven el mar. Split es Adriático. Claro, ven el mar. Un niño que llevaba 3 años en la guerra, sin luz, sin agua, sin nada, no había ven el mar, vale. Llega el autobús y se aparca otro autobús al lado y otro. La ONG había ofertado esto tanto en zona musulmana como en zona croata como en zona serbia. Y entonces dice que de repente se bajan niños de croatas y niños serbios, y yo le preguntaba, ¿y cómo sabes que eran croatas o serbios? Dice que algunos llevaban una cruz colgando, y también por los nombres, porque no se llaman, aunque son nombres bosnios, tienen un poco distintos los croatas y los serbios. Y entonces dice que en el barco, que se sentaron todos allí, llevaban su amigo el Bedín y él, que iban juntitos porque eran compañeros de escuela, 2 niños croatas más mayores con la cruz aquí, y no pudieron dormir en toda la noche agarrados porque decían, estos, en cuanto se duerman los monitores, nos matan seguro, porque venían con las historias de la guerra, ¿no? Aquello fue durísimo para ellos, el que los mayores habíamos decidido, ¿no?, mezclar, el buenismo, mezclar así de golpe, los mezclaron de golpe. Cuando ya llegaron a Italia, de repente empezaron a ver que se iban muy lejos, entonces decidieron todos los niños del autobús que querían volverse.
y los monitores les dijeron que ya no había vuelta atrás, que tenían que ir a pasar el verano en España. El verano eran 2 meses, ¿vale? Y entonces ahí dice que hubo un momento de fusión, que ya croatas y serbios también lloraban porque querían volver, con lo cual ya ahí hubo una especie de igualdad, ya se mezcló, eran todos víctimas, ¿no? Y entonces decidieron que cuando dejaron de llorar al segundo o tercer día, pensaron que los habían dado, es decir, que como el país estaba arrasado, que no había comida, que sus familias no tenían casa, que los habían dado. Y entonces llegan a España, a nuestro autobús llegan mezclados serbios, croatas y musulmanes, los recibimos en un polideportivo, tiran una traca, que aquello fue tremendo. Y después, dice Adis, nos cuenta Adis, y después dice, fue horrible, porque claro, era como un salón de actos y las familias, verano en Valencia, un calor que te muere, las familias todos, abuela, mamá, papá, los niños, todos a recibir al niño que te había tocado, la niña que te había tocado. Y de repente los llamaban y entonces ellos veían que se levantaba una familia, según ellos, de gordos, gordísimos, porque ellos venían todos así. Y dice, se levantaba una familia enorme, de gordos, gordísimos, y todos vestidos muy raro, pantalones cortos, camisas de rayas, chanclas con calcetín, bueno, y cogían al niño y se lo llevaban. Y entonces Adis dice que un disgusto, el Elvedín y él así diciendo, ay, que no nos llamen, que no querían, que no sabían a dónde se llevaban a los niños, aunque se lo habían explicado, los niños son muy especiales. Total, que ahí ya se había acabado serbios, croatas y musulmanes, y ya después ya estuvieron todos, se hicieron amigos. Lo digo porque las guerras sacan lo peor y contaminan, ¿no? No, y sobre todo lo que tú decías, también no hay esa confusión un poco de musulmán y te ves un iraní y tal, y una señora tapada, y no tiene nada que ver, digamos. Los musulmanes de Yugoslavia, que vienen de un país que no era religioso, como era la Yugoslavia de Tito, y esto, allí las chicas van, yo no veía ninguna mujer que llevara velo, ni pañuelo, ni nada, vamos. Como mucho las abuelas, pues mi abuela también llevaba velo, y también llevaba pañuelo, y no era musulmana, era de Teruel, o sea que no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, es una cuestión cultural. Quiero decirte que tampoco hay musulmanes que toman más alcohol, otros que no toman nada, pues el Osman no toma, pero tampoco van a la mezquita. A la mezquita, pero no tienen, o sea, no en concreto estos no son muy religiosos. Llegó a nuestra casa y nosotros somos muy no religiosos también, con lo cual ya pues se trata de, oye, aquí lo que se trata es de ser buena gente, seas lo que quieras tú, pero buena gente, y lo demás son tonterías, ¿no? Este es otro estado de ánimo para ayudar, ¿eh? El tema del uso del color, que me ha parecido muy inteligente, da mucha luminosidad al presente de la paella, que bueno, que se parece a las fotos, efectivamente, tenéis sol. Sí. Y refuerza lo gris, triste del ambiente de una guerra, ¿no? Yo creo que se complementan muy bien los dos ambientes, porque reflejan hasta un estado de ánimo, ¿no? Entonces, me ha parecido esto, me imagino que esto fue elección tuya. No, lo hablamos. Sí, lo fuimos hablando. Sí, era un poco... Yo soy lectora, no soy friki de los tebeos, y me gusta que me ayuden a leer tebeos. Me explico, cuando una novela gráfica es muy complicada me pierdo a veces y me molesta, quiero que me ayuden. Y esto era una manera de ayudar. Queríamos que se leyera, que fuera muy habitable, es decir, que tú pudieras entrar en la historia y estar comiéndote la paella con nosotros, entendiendo la charla de la paella y la vuelta atrás. Y una manera muy rápida es el color, ¿no? Me ha parecido sí. Esto. Podrías haber dicho que te ahorrabas así el... No. A veces, vamos, muchas veces el uso del color da un estado de ánimo y eso es una cosa fundamental en la narración, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra de las ayudas de Elena, de las muchas, es
a la hora en esa casa habíamos estado tanto ella como yo. Es una casa donde vivía Adis en la posguerra. Ocupada. Ocupada, porque esta casa era de un croata, pero el problema que hubo es que hubo desplazamientos y entonces cada uno estaba donde no tenía que estar. Vamos, el croata estaría en casa de un musulmán y estos aquí. No, entonces Elena pues usa estos programas de ordenador un poco que le enseñábamos a Adis. Adis era así, que había 3 habitaciones y tal. Claro, esta casa estaba ocupada por 2 o 3 familias, digamos, que al final lo que tú tenías era una habitación y tenía suerte que habías ocupado el garaje, que el garaje era mejor porque ahí cuando bombardeaban pues estabas más protegido y esto. No, en ese sentido, y decirte, bueno, hacer TVOs es muy cansado, os lo digo de verdad que te cansas, ¿no? Le tienes que echar mucho tiempo y muchas cosas. Y entonces yo, la verdad es que tener a Elena al lado me ayuda muchísimo porque yo siempre llego exhausto y tal, y entonces Elena es la que siempre lo remata. Le da muchas vueltas. Empezó 3 veces a dibujar, 20 y tantas páginas, llegaba a las 20 y tantas y de repente yo ya estaba metida, ¡ay, qué bien! Y de repente decía, no me gusta. Una vez bien, 2 veces bien, a la tercera dije, aquí se sigue. Vamos a ver, si te vas a pasar 2 años haciendo esto, tienes que estar un poquito bien, a gusto. Pero porque 3 veces. Como sea así, con dolor, eso es muy grave. Este es el pueblo. Tú preguntabas que no habíamos dado el nombre, no lo dimos porque preferíamos hacer una guerra tipo, no que fuera la guerra de Bosnia en concreto, sino que ahora los niños en Gaza, los niños en Ucrania están pasando por lo mismo que pasaron ellos. Pero sí que este es su pueblo. Está la aldea de Rábina donde vivían ellos. Ahí sí que fue Elena. Yo ahí no fui porque yo estuve por otros lados. Y Elena sí que fue con la familia a la aldea. Que ya te digo, no han vuelto, no volvieron allí porque esa aldea queda dentro de Bosnia, pero dentro de lo que es la República Srpska, la República Serbia de Bosnia. Con lo cual, su casa es su casa, suben, plantan patatas, después van a las recoger, pero no quieren vivir allí por todo lo que pasó y por todos los rollos y tal. Se han quedado en Mostar, no quieren volver a subir a la aldea. Esto es cuando nosotros llegamos, esto era la escuela, tenía primero lo de las mesas esas con todas las bombas para que los niños reconocieran lo que no tenían que tocar, y después dentro del aula no he encontrado, porque sí que había pósters. Yo aquí he hecho como una especie de cartelón, pero había pósters donde te decían cómo eran las bombas con el avioncito, la bomba con el osito y todas estas cosas para que no lo tocaran. A mí esto como profesora me impresionó mucho. Este era el director del colegio de Adis, vivía en ese contenedor en el patio del cole y nos invitó a café, era tremendo. Tenían un interés, pero como en todos sitios, a mí me emociona ver que en zonas en guerra, en campos de refugiados, enseguida ponen escuelas. Hay como un interés, una necesidad de eso. Y allí estaba demolido todo, destruido todo, el colegio era un desastre y el director y la directora vivieron ahí años, con la estufa de leña. A mí me impresionó eso. Y aquí ya por fin, el final de la historia es que logran ir a la escuela con gran emoción, la verdad. Adis, cuando estudiaba aquí, cuando vino a mi instituto, no entendía, me decía, pero no estudian. Decía, tienen todo, pero ¿cómo no estudian? Y yo le decía, ay, Adis, bueno, sí que estudian de otra manera, no entendía que no estudiaran. Era tremendo. Otra vez. Esto ya el estudio limpio, ya no hay papeles por medio. Aquí tenéis, por fin. Es cuando ya estoy yo contento. Y aquí ya ellos dos que se despiden. Hasta la vista, que es el Dovidenia. Sí, Dovidenia. Pues seguiríamos hablando muchas más horas. Ahora está moderado hoy. Sí. No te hemos dejado meter cuchara. Puede que ese sea el secreto, mi moderación. Ya. Pero yo creo que aquí está un público deseoso de llevarse su libro dedicado y no voy a ser yo quien se despida. Y si queréis preguntar algo, lo que sea, Elena estará encantada. No,
Vamos a ver, yo lo pongo a dibujar, él dibuja y yo contesto y así va adelantando, ¿no? Ay, ay. Bueno, en todo caso, No. creo que los números dan el orden Muy bien. para las firmas y me gustaría simplemente terminar con un fuerte aplauso para ellos que